También hemos estado debatiendo sobre la Revolución Rusa y su influencia en la izquierda de Bolivia. Para ello nos han acompañado Gustavo Rodríguez, Magdalena Cajías, Guillermo Dalanz y Emir Sader, quienes también nos honran con su presencia esta noche. Y hoy por la tarde hemos estado conversando acerca de la participación de la mujer en los procesos revolucionarios. Para ello nos han acompañado Gabriela Montaño, Eugenia Brediquina y desde España, Irene Montero. En esta noche vamos a cerrar con broche de oro este programa preparado por los 100 años de la Revolución Rusa, precisamente con un debate denominado a 100 años de la Revolución de Octubre. Para ello nos acompañan Pablo Iglesias, secretario general del partido político Unidos Podemos, y el vicepresidente Álvaro García Linera. Vamos a comenzar con la intervención de Pablo Iglesias. Adelante. Buenas noches a todos y a todas. Es un enorme honor y un privilegio poder participar en un foro como este. Quiero darle las gracias al vicepresidente y compañero Álvaro García Linera por darme la oportunidad de debatir sobre el acontecimiento fundante del siglo XX. Como saben, Erich Hobsbawm decía que el siglo XX se inicia con la revolución bolchevique y termina con la caída del muro de Berlín. Creo que es muy importante que cuando, y esta es una primera sugerencia, Javier y amigos del país, nos encontramos aquí en el auditorio del Banco Central de Bolivia. Durante estos últimos 3 días ha habido diferentes debates relacionados a los 100 años de la Revolución Rusa. Hoy se está cerrando con broche de oro una semana muy importante. Una caja de herramientas para pensar la política. Querría invitar en esta propuesta de debate con Álvaro a que pensáramos la Revolución de Octubre, la Revolución bolchevique, como Pablo una caja Iglesias hace uso de la palabra. Escuchemos el audio antiguo. Pero también de praxis teórica para pensar la política de nuestro tiempo. Hablar de esto hoy, en 1917, y haciéndolo quien vamos a hacerlo aquí, implica varios desafíos. El primero es que nosotros no somos académicos, no estamos protegidos por un departamento universitario o, digamos, por una suerte de aproximación académica o escolástica a la Revolución de Octubre. Somos dirigentes políticos con responsabilidades políticas y todo lo que digamos aquí podrá ser utilizado en nuestra contra. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la Revolución de Octubre. Al mismo tiempo, hay un riesgo inevitable cada vez que se habla de esto, que es estar colocados en el punto de mira de lo que podríamos llamar en una sola palabra el anticomunismo como fenómeno internacional. El anticomunismo ha sido un fenómeno enormemente exitoso a la hora de identificar el significante revolución de 1917 con una serie de términos que sirven para la persecución política de aquellos que quieren cambiar las cosas. El anticomunismo ha sido capaz de identificar la revolución con las purgas, con el Gulag, con la persecución, con el totalitarismo, y esto ha sido un trabajo teórico, un trabajo académico, un trabajo político de décadas que sigue vigente. Uno de los politólogos del franquismo más famosos en mi país, Juan José Linz, llegó a distinguir académicamente entre regímenes totalitarios y regímenes autoritarios, básicamente para decir que el franquismo era un régimen solamente autoritario y que el totalitarismo quedaba para describir las experiencias estalinistas y la experiencia nazi. Creo que romper cualquier vara por la experiencia estalinista sería enormemente injusto, pero eso no cambia que al hablar de determinadas cosas estemos colocados en el punto de mira permanente de aquellos
que han construido durante décadas toda una gramática para ponérselo difícil a aquellos que quieren cambiar las cosas. Al mismo tiempo, y este vendría a ser el tercer riesgo, yo querría plantear hoy un desafío muy arriesgado, que es pensar en la Revolución de Octubre desde la responsabilidad de Estado y desde la técnica de Estado. Y esto es una cosa que propongo exclusivamente porque estoy con Álvaro García Linera. Álvaro es leninista, pero Álvaro es un leninista que perdió la inocencia, es un leninista que perdió la virginidad en la medida en que tuvo que asumir la responsabilidad de Estado. Es un leninista estadista, y esto lo pueden decir muy pocos leninistas en el mundo, y por lo tanto el debate es enormemente más complejo. Y una de las claves que querré proponer en esta discusión es lo que ocurre cuando los leninistas se encuentran enfrente de la más fría de las claves políticas, que es la forma Estado, sus límites y sus contradicciones. De hecho, el Estado fue el mayor desafío y el mayor límite con el que se encontraron los bolcheviques. Lenin y Trotsky no pretendían hacer una revolución en Rusia, querían hacer una revolución mundial que en aquellos momentos se entendían como una revolución europea que tuviera como su sostén político revolucionario fundamental Alemania, y se encontraron con que tuvieron que ocuparse de un Estado, y de un Estado muy particular, que era el Estado ruso, en una decadencia sin precedentes después de lo que había supuesto la Primera Guerra Mundial, y tuvieron que asumir todas las contradicciones que implicaba enfrentarse a la dimensión del Estado. Contradicciones como Brest-Litovsk, contradicciones como Kronstadt, contradicciones como la nueva política económica, las contradicciones que inevitablemente se producen cuando los revolucionarios pierden la virginidad y se encuentran con la técnica de Estado para hacer política. El objetivo de este planteamiento, y ahora resumiré brevemente las tres claves, las 2 partes y media de mi exposición, es que tengamos las agallas suficientes para utilizar la caja de herramientas que representa la Revolución Rusa para hablar de problemas de nuestro tiempo. Para mí hubiera sido muy sencillo decir, bueno, pues me preparo una charla sobre la Revolución Rusa y los problemas políticos de España son una cosa completamente diferente y ajeno a este foro, que es un foro académico que sirve para que discutamos de cosas del pasado sin ningún tipo de trascendencia práctica. Voy a intentar que a partir de las cajas de herramientas que nos da la revolución bolchevique podamos afrontar temas de discusión que tengan que ver con la política actual en Bolivia y con la política actual en España, que está marcada por un conflicto que tiene que ver con la técnica de Estado, con la técnica de Estado a la hora de afrontar la relación, bueno, pues con algo que siempre fue muy dificultoso para todos los marxistas, que son la nación o las naciones. Otto Bauer escribía que una nación es prácticamente imposible de definir o de concretar porque de alguna manera se construye como contingencia histórica. Bueno, voy a tratar de que en esta discusión seamos capaces de utilizar algunas de nuestras cajas de herramientas para hablar de problemas del presente. La organización de mi exposición. En primer lugar, retomaré la conversación de Madrid, la conversación que iniciamos Álvaro, Irene y yo en Madrid, en la presentación de un libro en el que Álvaro escribe un capítulo fascinante, un libro, una compilación sobre la Revolución Rusa que coordinan Hernández y Andrade y que es una joya, y que esto de alguna forma será desarrollar una idea que proviene de un planteamiento de Álvaro. Álvaro habla de momento leninista o de momento jacobino. Yo ahí voy a tratar de explicar con mucha brevedad
la idea del genio bolchevique, que entiendo que es el legado político más valioso de la Revolución de Octubre. La segunda parte querría que fuera la conversación de la paz, la conversación sobre la técnica de Estado, sobre el mayor desafío de los leninistas, la conversación sobre cómo se concreta ese tema tan difícil para los marxistas, que es difícil teóricamente, pero que es todavía más difícil en términos prácticos, que es afrontar la cuestión nacional o plurinacional, que es algo para lo que el marxismo no siempre ha sido capaz de ofrecer herramientas teóricas viables en la praxis de Estado. Y por último, trataré de aterrizar esta cuestión en la situación que se está produciendo en mi país, y esto implica hacer un diálogo con Bolivia. Claro, España y Bolivia son muy diferentes, tienen estados muy distintos. La palabra plurinacional en Bolivia y en España significa cosas muy diferentes. La relación de la izquierda en Bolivia con lo que representó el secesionismo de la Media Luna no tiene nada que ver con lo que podríamos estar viviendo ahora en España y en Cataluña, pero aún así tenemos que ser lo suficientemente honestos como para asumir que la plurinacionalidad, ante todo, es un desafío de Estado, de técnica de Estado, y que ahí las cajas de herramientas políticas son imprescindibles. Vamos con lo primero, el genio bolchevique. ¿Qué es eso? El genio bolchevique es la ciencia política de Lenin, la ciencia política para los de abajo, una ciencia política temible, una ciencia política que todavía hace temblar a los de arriba, una ciencia política que hace que Lenin siga siendo una figura a la que se pretende criminalizar comparándole con Stalin. Hay una reflexión de Juan Andrade en este libro sobre la Revolución Rusa en la que os leo literal. Dice: en aquella herencia del 17 sigue habiendo algo inadmisible e inquietante. Para un poder que parece tener una memoria más fresca del peligro que supone el levantamiento de los comunes que la de muchos de los vástagos hijos de la revolución. Aquí lo que está diciendo Andrade es que la revolución rusa es el equivalente a lo que decían a los niños de Flandes en el siglo XVII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, va a venir el duque de Alba. Y los niños estaban aterrorizados y se iban a dormir porque iba a venir el duque de Alba. Y cuando a los niños se les dice que viene el coco, bueno, pues lo más parecido a eso, en el caso de los de arriba, de los poderosos, es cuando les dicen: cuidado, ¿qué significó aquello de la Revolución de Octubre? ¿Qué significó? ¿Qué significa para entender la historia de vuestros privilegios aquel acontecimiento que define y funda toda la política del siglo XX? Y esto tiene que ver con una capacidad de los bolcheviques, que es una capacidad que va mucho más allá del marxismo, que es, incluso, si me apuráis, una capacidad para enfrentarse al marxismo y cuestionar el marxismo. Es la capacidad de poner a la política contra la historia, la capacidad de que la política pueda derrotar a la historia. De alguna forma, los bolcheviques son los que son capaces de fabricar llaves para abrir las puertas de la historia que aparentemente estaban cerradas a cal y canto, y construyen llaves a través de dispositivos políticos que abren esas puertas. Y esto no quiero que quede, digamos, como en una metáfora, esto lo podemos concretar perfectamente. Esta llave, esta capacidad de abrir las puertas del cielo, de abrir las puertas de la historia, el genio bolchevique, es algo diferente a lo que estudiaremos después, a la gris y fea experiencia del socialismo real o a la gris, contradictoria y compleja práctica de la técnica de Estado. Ahora estamos en la fase del genio bolchevique. El genio bolchevique es la ciencia política de los de abajo porque es enormemente eficaz, porque hace posible lo imposible. Decía Gramsci que la revolución rusa era una revolución contra el capital de Marx. Marx había dicho que el socialismo era
la concreción del desarrollo de las fuerzas productivas y que por lo tanto pues se daría en países como Inglaterra, en países como Alemania o eventualmente en países como Francia, pero que esa ciencia no era aplicable en un país de base agraria con un proletariado muy pequeño y sin instituciones democráticas como era Rusia. Bueno, pues los bolcheviques demuestran que sí, en Rusia, con base campesina, con un proletariado muy pequeño, sin una experiencia democrático-burguesa, son capaces de hacer la revolución allí. La revolución contra el capital, contra la historia, contra el marxismo incluso. Y eso tiene que ver con una capacidad de intuición de los momentos. El momento leninista, el momento jacobino, el momento bolchevique. El poder estaba arrojado por los suelos y los bolcheviques fueron capaces de recoger ese poder que estaba en los suelos. Fueron capaces de, en ese muro que pasa a través de nosotros, esto es una metáfora de Álvaro, en ese momento justo en el que hay una pequeña ventana, en ese momento colarse por la ventana. Ese es el genio bolchevique. Es la capacidad de convertir la 11ª tesis sobre Feuerbach. Los filósofos se han dedicado a interpretar la historia, pero de lo que se trata es de cambiarla, convertirla en realidad, ser capaces de cambiar la historia. Es el momento en el que Lenin ya no solamente es un marxista, sino que adquiere la estatura política de Maquiavelo. Por eso, todos los que están interesados en la política, aunque no lo reconocen, en sus noches de intimidad, tapados por sus cobijas, leen a oscuras y en secreto a Lenin, porque quieren entender aquello que practican y aquello a lo que se dedican. Esa política de la eficacia tiene expresiones muy claras en Rusia. Es el tren de Finlandia, es, como decíamos antes, la capacidad de organizar un ejército con disciplina militar. Es esa genialidad de Trotsky, que es capaz de organizar un ejército con la misma eficacia y con la misma capacidad bélica que los ejércitos zaristas y que los ejércitos blancos. Con Trotsky, un comentario personal: amen a Trotsky, lean a Trotsky, pero no se fíen nunca de los trotskistas. Perdónenme esta provocación. Este genio bolchevique, de alguna manera, es el legado más importante del movimiento comunista a nivel internacional. Y de nuevo les propongo, olvídense de la liturgia, olvídense de las hoces y martillos, de las estrellas rojas, olvídense de las canciones y quédense con el genio. Yo soy español y ese genio leninista se expresa muy bien en la Guerra Civil Española, en la que los adversarios de la democracia descubren en el Partido Comunista no tanto un enemigo de clase, sino la fuerza política que era capaz de ganar la guerra, que era capaz de ser una fuerza política republicana, que era capaz de plantear una política exterior pragmática, de alianza con las democracias burguesas, que no planteaba una revolución socialista para España, sino construir una república democrática con avances sociales en la agricultura y en los derechos de los trabajadores, que era capaz de organizar un ejército disciplinadamente y también capaz de organizar los servicios de inteligencia imprescindibles para ganar una guerra. Por eso son los malos. Por eso la Guerra Civil Española, el fascismo y los que hoy se hacen llamar liberales porque no se atreven a reconocer su origen como fascistas, dicen que eso era fundamentalmente una guerra contra la amenaza comunista. Y hay toda una historiografía de propagandistas, que no son historiadores, que dicen no, en realidad la Guerra Civil Española es una reacción de Occidente frente a la amenaza comunista sobre España. Eso revela su miedo frente a un espíritu, un estilo, una forma de hacer las cosas que les podía ganar de verdad. No temían al movimiento obrero en sí, temían a los que eran capaces de convertir esas fuerzas sociales en un proyecto político viable para ganar. Esa capacidad para ganar es el genio bolchevique y es una de las herencias fundamentales de la Revolución Rusa. En la guerra de mi país se expresa en la genialidad de Togliatti, un italiano que es después en la práctica el jefe del Partido Comunista durante la Guerra Civil. Ese leninismo cultural a algunos se nos nota, yo creo que a Álvaro se le nota,
Y no tiene que ver necesariamente con principios políticos inamovibles. Una de las características fundamentales del genio bolchevique es la capacidad de adaptación a las circunstancias y la flexibilidad táctica y estratégica. Pero es un estilo que tiene que ver con la voluntad de ganar, y eso la derecha no lo perdona nunca y algunos sectores de la izquierda tampoco lo perdonan nunca. Esa voluntad específica de ganar, de hacer que el poder, que es una relación, se altere fundamentalmente sus relaciones y asumir, se va adelantando la cuestión del gran desafío, lo que significa el Estado. Este es el gran legado de Lenin y de la Revolución Rusa: enseñar a fabricar llaves para abrir las puertas de la historia y para abrir las puertas del cielo que permitirían el soñado asalto a los cielos. El problema es que cuando se asaltan los cielos uno se da cuenta de que los cielos son básicamente los estados, y entonces empiezan los problemas. Hay una película genial de Gillo Pontecorvo, La batalla de Argel, en la que Ben Midi, el jefe del Frente de Liberación Nacional, está hablando con un militante y le dice: empezar una revolución es muy difícil, continuar la revolución es todavía más difícil, pero lo que es realmente difícil de verdad es cuando ya has hecho la revolución. En el fondo estás reconociendo, bueno, pues cuando de repente tenemos en nuestras manos el Estado. No era nada heroico eso de asaltar los cielos, era asumir las tareas que hacen perder la virginidad, que hacen perder la inocencia, que implican la técnica de Estado. Y entramos en eso. La técnica de Estado es la verdadera vara de medir. La técnica de Estado es por lo que te juzgan. La técnica de Estado es por lo que se pueden juzgar los crímenes de la Unión Soviética y los crímenes que se han cometido en nombre del comunismo. La técnica de Estado es también la vara de medir las posibilidades de la política. A los revolucionarios y a los aficionados a la teoría que tienen que practicar la política no se les juzga por sus escritos teóricos, no se les juzga por sus conferencias, no se les juzga por sus alocuciones en los mítines, se les juzga por su práctica de Estado, por su praxis política, y aquí es donde vienen los problemas. El Estado. El Estado siempre vuelve. Yo me dediqué a escribir una tesis doctoral que trataba de explicar que existían formas de soberanía posestatales. Mi tesis doctoral se titula Acción colectiva, multitud y acción colectiva posnacional. Bebe mucho de ese análisis de Antonio Negri, que dice que se ha formado una soberanía de tipo imperial y que los llamados estados nacionales ya no son los verdaderos depositarios del poder, y hay mucho de verdad en eso, y hay mucho de verdad en que la globalización ha construido espacios supranacionales de poder, y hay mucho de verdad en la crítica feminista que dice: la manera de entender el Estado es una forma masculina de comprender la política, y las propias dinámicas teóricas del feminismo plantean una crítica también a lo que significa la política del Estado. Y la forma comunidad y la forma multitud que Álvaro describía para hablar de los ayllus en Bolivia plantean también una crítica a la política tradicional burguesa entendida como la práctica de Estado, pero al final cualquier política, cualquier elemento de transformación se tiene que convertir en políticas públicas que dependen de dispositivos institucionales que a su vez dependen de un Estado. Las políticas de género también, las políticas contra la violencia machista también necesitan de recursos, necesitan de financiación, necesitan de administraciones. Las políticas que permiten concretar los derechos de las poblaciones aymaras, las políticas que permiten concretar la victoria del ayllu, son políticas que necesitan de dispositivos institucionales complejos que en última instancia responden a un Estado. El Estado siempre vuelve. Y nosotros que escribíamos sobre el mundo de la globalización y los movimientos contra la globalización económica, al final el Estado siempre vuelve. Al final el Estado es ese dispositivo limitado, pequeño, contradictorio, desempoderado, en lucha constante con fuerzas económicas, con fuerzas culturales, pero que es el dispositivo ineludible de la política. Una de las grandes lecciones de la Revolución Rusa. Querían hacer una revolución mundial y asaltar los cielos y se tuvieron que encontrar con el Estado. Y en realidad siempre supieron que ese era el debate clave.
Immanuel Wallerstein, cuando habla de los grandes debates de los movimientos antisistémicos, Wallerstein, que es sistema mundial, el sistema mundo, tiene una componente económica, el capitalismo, tiene una componente política, el sistema interestatal, por lo tanto, define los movimientos antisistémicos como los que cuestionan la componente económica, por lo tanto los movimientos socialistas, el movimiento obrero, los que cuestionan la parte política, los movimientos nacionalistas, que cuestionan el orden vigente del sistema interestatal, planteando que tienen que existir más estados. Y nos recuerda que tuvieron debates, sus debates prácticos, sus debates importantes, eran debates sobre el Estado. El primer debate: ¿hay que conquistar el poder del Estado o no hay que conquistar el poder del Estado? Debate en la Primera Internacional entre marxistas y anarquistas. Y está claro quién termina ganando el debate, porque no se puede hacer política sin conquistar el poder del Estado. Incluso en mi país, cuando los anarquistas avanzan en sus posiciones de poder, terminan teniendo ministros, porque es ineludible la estructura estatal. Este debate también se da en los movimientos nacionalistas entre lo que podríamos llamar el nacionalismo cultural y el nacionalismo político. Pero claro, los nacionalistas de verdad se dan cuenta de que para poder desarrollar una cultura hacen falta dispositivos estatales. ¿Cómo se desarrolla la lengua de una nación si no es a través de escuelas que dependen de un Estado? Si no es a través de medios de comunicación. No hay cultura que pueda sobrevivir a la ausencia de dispositivos institucionales de reproducción. Gana el nacionalismo político, que dice necesitamos un Estado. Y después tienen un debate sobre si la forma de conquistar el poder del Estado es violenta o es pacífica. Y en el movimiento obrero ganarán en general los socialistas reformistas, con una excepción, que son los bolcheviques rusos, que apostarán por la vía de la insurrección. Y en el caso de los nacionalistas tenderán a ganar los que se dan cuenta, y esto es una lección para navegantes, que son muy escasos los estados en la historia de la humanidad que hayan nacido de algo diferente que una confrontación violenta en términos de violencia política. Y la paradoja de todo esto es que esos movimientos antisistémicos en la historia del siglo XIX, pero sobre todo del siglo XX, tienen éxito. Tienen éxito. El movimiento comunista logra el poder del Estado en Rusia, en la Alemania oriental, en Checoslovaquia, en Yugoslavia, en Albania, en Polonia, en China, en Vietnam. Y los movimientos de liberación nacional triunfan. La descolonización se convierte en una realidad no solamente en el siglo XIX en América Latina, en el siglo XX en Asia y en África. Y sin embargo, la pregunta es, ¿conquistar el poder del Estado sirvió para asaltar los cielos? ¿Sirvió para concretar los objetivos políticos de esos movimientos? Eso es muy difícil de afirmar, porque la praxis de Estado, la técnica de Estado, se enfrenta permanentemente a contradicciones. Y esta es, de alguna forma, pues otra de las lecciones de la Revolución de Octubre, la desgracia de los límites del poder. No hay paraíso. Hay una estrofa de la Internacional Socialista que dice: la tierra será el paraíso, patria de la humanidad. No es verdad esa parte de la Internacional. La realidad del poder permite los avances, y avances importantísimos, avances que no son menores, avances que se concretan en la dignidad de poblaciones enteras que pueden acceder a servicios sanitarios por primera vez, que pueden acceder a servicios educativos, a derechos laborales, avances tecnológicos que se socializan, pero la política nunca termina, y nunca terminan las contradicciones. No hay un punto de llegada, no hay fin de la historia en forma de paraíso o en forma de cielos asaltados. Hay permanente gestión del conflicto político, que es consustancial a la historia, a través de dispositivos que son dispositivos estatales. Y en la parte final, y con esto acabo, quiero afrontar, digamos, la que ha sido una de las grandes tareas de Estado que seguramente ha puesto a los aficionados a Lenin y a los enamorados de la Revolución Rusa en sus mayores dificultades, como es la relación entre Estado y nación, y entre Estado y naciones. Y voy a tratar de aterrizar esto con lo que está ocurriendo en mi país.
Bob Jessop tiene un libro, acaba de salir en España en Catarata, con un prólogo muy bueno de Juan Carlos Monedero. Si no está todavía en Bolivia, es un libro que hay que editar aquí, porque es el libro sobre el Estado. Tiene un capítulo sobre Estado y nación, al que podríamos añadir, le añade pueblo, en el que plantea, con esa sensatez sistemática que tienen los marxistas británicos, dice, bueno, las naciones, los pueblos, son fundamentalmente, como decía Benedict Anderson, comunidades políticas imaginadas, que pueden tener diferentes tipos de caracteres. Pueden tener caracteres étnicos, caracteres culturales, caracteres que podríamos llamar de patriotismo o nacionalismo cívico o constitucional, o una mezcla compleja de todas esas cosas, o prácticamente, no diría todo lo que se nos ocurra, todo lo que exista, que en última instancia puede llenar de contenido un significante tan abierto como el significante nación o como el significante pueblo. Y la manera en la que esas identidades nacionales compiten, se construyen, desarrollan sociedades, es a través de procedimientos, de técnicas de Estado. España, 2017, enfrenta un conflicto histórico que no es menor, pero que en estos momentos representa el mayor desafío al sistema político español y al régimen político español en los últimos 40 años. Un enfrentamiento básicamente entre dos facciones, independentistas catalanes y monárquicos uninacionales. El resultado fundamental de ese combate político es que hay unos que no pueden ganar, los independentistas no pueden ganar. Pueden contar con de momento, el 40, 45, 50% de los votos, una enorme capacidad de movilización social, pero eso no es suficiente para derrotar a un Estado, ni muchísimo menos, y lo estamos viendo en los últimos días. Y los monárquicos, que entienden que España es uninacional y que España se identifica con la monarquía, pueden ganar porque controlan todo el aparato del Estado, pero no cuentan con dispositivos políticos de integración para resolver el conflicto político. En medio estamos nosotros y unos cuantos actores más que decimos España es plurinacional y la solución metodológica podría ser un referéndum. Pero en realidad, cuando decimos que la solución podría ser un referéndum, estamos planteando solo una pequeña parte del problema. Porque el problema de lo que ocurre en mi país y el problema de lo que ocurre en cualquier país en el que hay conflictos de tipo nacional es que solo técnicas de Estado enormemente complejas pueden dar una solución política diferente a lo que sería una solución represiva o una solución militar. Y eso implica articular técnicas de Estado que sirvan para construir un proyecto político complejo. Nosotros no nos cansamos de decir, miren ustedes, España es muy compleja. El 40% de los ciudadanos españoles habla una lengua nacional distinta al castellano. Existen instituciones y regímenes jurídicos distintos. Existen costumbres, culturas, lenguas y, sobre todo, voluntades colectivas de ser naciones o pueblos diferenciados, no necesariamente reacios a compartir proyecto político. Pero en un momento de crisis es necesario redefinir los dispositivos institucionales que sirven para construir una nueva comunidad política. A nosotros nos gustaría que España fuera un país de naciones en el que existiera un patriotismo republicano. Y cuando decimos patriotismo republicano, no pretendemos meterle el dedo en el ojo a la monarquía. Señalamos que la monarquía en nuestro país se ha quedado encerrada en una concepción uninacional que excluye más que integra, y que hace falta un conjunto de instituciones, una nueva institucionalidad integradora para construir un país, que a nuestro juicio se tiene que llamar España, pero que tiene que contener diferentes naciones, la catalana, la vasca, la gallega, la española, naciones que además, como diría René Zabaleta, de manera abigarrada se superponen en diferentes territorios del Estado. También Cataluña es plurinacional, también el País Vasco es plurinacional, también Galicia es plurinacional, y luego realidades populares de pueblos que expresan sus identidades, que requieren de un reconocimiento institucional y de un conjunto de instituciones. Y ese conjunto de técnicas
de Estado que sirven para construir una comunidad política como país, implica afrontar las grandes contradicciones de la política para las que muchas veces el marxismo no nos había dado todas las claves. Acabo con esto. El desafío que implica comprender el momento de la llegada de la verdad en política después del asalto al cielo implica asumir que problemas como la nación, que problemas como la articulación de institucionalidades complejas son inherentes a la política. Aquellos que logran abrir las puertas del cielo no se encuentran con ningún paraíso, se encuentran con enormes problemas que solamente se pueden resolver a partir de la política. Y probablemente la Revolución de Octubre sea una caja de herramientas muy interesante para pensar la política hoy, más allá de símbolos y más allá de liturgias. Por mi parte, de momento nada más. Muchas gracias. Quiero agradecer en principio la presencia de todos ustedes acá en el Banco Central, al presidente del Banco Central que nos ha permitido este escenario de diálogo, a Pablo Iglesias, con el que estamos compartiendo este cierre de diálogo en torno a la Revolución Rusa, y a los invitados de lujo que hemos tenido desde el día martes, miércoles y hoy jueves, sobre la Revolución Rusa y su impacto en América Latina, en Bolivia, en el mundo. Hemos acordado con Pablo de hacer como un diálogo. Él iniciaba colocando en mesa un conjunto de elementos, haciendo un conjunto de preguntas. Yo expongo brevemente los puntos de vista que considero relevantes y también pongo en debate con Pablo un conjunto de preguntas en un intento que después le correspondería otra vez a Pablo volver a exponer, reflexionar, hasta el momento en que ustedes nos digan ya es hora de irnos, pero vamos a intentar sacarle el jugo a la presencia de Pablo, que es toda una gran personalidad política e intelectual que no siempre está con nosotros y vale la pena el debate con él. ¿Por qué hablar de la Revolución Rusa? Veo a gente mayor, la gente mayor tiene ya una lectura, una experiencia, quizás una trayectoria política, vinculada histórica, política, emotivamente a la Revolución Rusa, a sus autores, a sus líderes. Pero veo mayoritariamente jóvenes, menos de 25, de 30 años, que posiblemente no hayan atravesado la experiencia política de la militancia, ni sindical, ni de izquierda marxista de los años 50, 60 y 70 y 80. Y entonces pienso en ellos. ¿Por qué hablar a ellos sobre la Revolución Rusa? Sobre una revolución que sucedió hace 100 años atrás y cuyo rastro ya no existe hoy. Incluso en el país en que se dio ni siquiera se la está celebrando. ¿Y por qué aquí, en Bolivia, hoy en el Banco Central estamos reflexionando sobre esa revolución? Porque fue un acontecimiento político que despertó una esperanza en la humanidad. Fue el acontecimiento político más importante del siglo XX. Por encima de gobiernos, por encima de presidentes, por encima de guerras, por encima de descubrimientos científicos, por encima de tecnologías, un acontecimiento que marcó la historia del siglo XX. Y la marcó desde la perspectiva de los trabajadores, de la gente sencilla, de la gente de la calle, de los pobres, de los humildes. La Revolución Rusa
tuvo tal impacto en el mundo entero que dividió el mundo en dos. Rusia, Europa, América Latina, Estados Unidos, África, Asia. A partir de ese acontecimiento se escindió en dos grandes bandos. El bando de los comunistas, con sus distintas variantes internas, y el bando de Occidente, digámoslo así. Unos, Occidente, defendiendo la estabilidad, el capital, la ganancia, el poder de pocos, la riqueza de pocos, la pobreza de muchos. Y otro, llamado los comunistas, comunistas, socialistas, marxistas, leninistas, estalinistas, trotskistas, maoístas y todos los istas que tú quieres, hablando de otra cosa, hablando de la igualdad, hablando de la justicia, hablando de superar el capitalismo. Y esta escisión del mundo no solamente fue territorial, el socialismo real, el bloque socialista, primero Rusia, luego los otros países de Europa del Este en la Segunda Guerra Mundial, luego el país más poblado del mundo, China, luego Vietnam, Camboya, Corea, Cuba, el Congo. Se escindió el mundo geográficamente en dos bandos, Occidente y los comunistas, Occidente y los revolucionarios, sino que también generó una escisión mental, una escisión ideológica, una escisión política, una escisión cultural, una escisión simbólica. Los que hablaban de los privilegios, de defender, y que ese era el camino normal, ineludible, inevitable de la humanidad, y los que hablaban de otra humanidad posible, los que hablaban de otra sociedad posible, de otro tipo de Estado, de otro tipo de economía, de otro tipo de cultura, de otro tipo de organización social. Y también fue una escisión espiritual y emotiva. El mundo se dividió en dos: territorial, política, ideológica y emotivamente. Los que estaban con los humildes, los llamados comunistas o socialistas. Los que estaban con los poderosos y los ricos, los llamados capitalistas, los llamados imperialistas. Y esta escisión territorial, política, ideológica, emotiva y espiritual recorrió los países y marcó la historia de los países del mundo entero desde entonces. Aquí en Bolivia sacamos un libro recientemente de un doctor norteamericano, doctor en ciencias políticas o en historia, Thomas Field, que mostraba lo que hacía USAID en Bolivia en los años 50. Y cuando presentamos el libro, hablaron líderes sindicales que vivieron esos tiempos. Recientemente hemos recordado los 50 años de la muerte del Che. Antes la presencia de USAID, antes la masacre de los mineros del siglo XX, antes la matanza y detención de líderes mineros fabriles en La Paz, en Oruro, en Potosí, en Cochabamba. Bolivia no era un país socialista ni mucho menos, pero el miedo a los socialistas, el miedo a los comunistas, hacía de que en Bolivia hubiera la presencia de la CIA, la presencia de USAID, la presencia de la embajada norteamericana, que se persiguiera a los sindicalistas, que se hiciera contracampaña política en contra de los mineros, de los trabajadores mineros, que se persiguiera a trotskistas, a marxistas, a maoístas, a estalinistas, a leninistas.
Y la vida política tenía esa cualidad, el combate a los comunistas. Y se decía todo lo peor de los comunistas. Se comen las guaguas los comunistas. Van a destruir la familia los comunistas. Van a incendiar las iglesias los comunistas. Te van a quitar tu casa los comunistas. Te van a quitar tu televisor los comunistas. Te van a quitar tu radio los comunistas. Te van a quitar tu cama los comunistas. Parece risa, pero así era el discurso ideológico que se repetía en cada país del mundo de influencia norteamericana o europea. Entonces el mundo estuvo escindido en dos grandes bloques, no solo territoriales y políticos o atómicos, sino mentales, ideológicos. Esta decisión generó, a su vez, no solamente la demonización de los llamados comunistas, la persecución de los comunistas, sino que también generó el heroísmo de muchos comunistas, socialistas, que estaban bajo el influjo de la posibilidad de un otro mundo. Se llamaba socialismo, se llamaba comunismo. Aquí en Bolivia, la muerte de Marcelo Quiroga. ¿Por qué? Por socialista. La muerte de líderes sindicales, por ser comunistas, o por tener amistades comunistas, o por ser filocomunistas. Esta lucha generó un despertar de un apasionamiento y de un heroísmo sin límites en la historia de la humanidad. ¿Cuántos revolucionarios no fueron encarcelados al nombre del comunismo? ¿A cuántos no se los torturó? ¿A cuántos no se los asesinó? ¿A cuántos no se los hizo desaparecer por ser comunistas, filocomunistas, cercanos a los comunistas, amigos de los comunistas o socialistas? Las mejores experiencias de heroísmo colectivo del siglo XX están marcadas también por la lucha de hombres y de mujeres del pueblo o de clase media que soñaban con un otro mundo distinto al capitalismo. Unos le llamaban socialismo, otros comunismo, otros anarquismo. No importa cómo se llamaba, pero peleaban por algo distinto a lo que veían en sus países y en el mundo. Entonces los crímenes más terribles y los heroísmos más hermosos y sublimes del siglo XX estuvieron marcados por esta lucha, por esta decisión, por esta idea, por este horizonte de sociedad. Recordar entonces la Revolución Rusa y sus efectos no es un tema de melancolía, no es un tema de preciosismo historiográfico, no es un tema de exorcización de nuestros demonios juveniles. Es un tema de actualidad. ¿Será posible que el siglo XXI nuevamente pueda estar marcado por una escisión entre los que defienden el bando de lo que existe, de lo que hay, y el bando de los que dicen ¿es posible otro mundo? Esa escisión existió en el siglo XX. Luego vemos los resultados y por qué. La pregunta es, ¿esa escisión volverá a marcar el siglo XXI? ¿Será posible nuevamente que otra vez esos entusiasmos en condiciones distintas, con teorías distintas, con nombres distintos, con territorios distintos,
vuelva a enamorar el espíritu colectivo de la sociedad universal que espera, busca, añora, sueña, lucha por un otro mundo? Porque además, el propio capitalismo y los poderosos, si tuvieron que cambiar sus políticas y volverse socialdemócratas, en el fondo lo hicieron y crear el estado del bienestar europeo o norteamericano, porque lo que hacían era combatir a los comunistas. ¿Cómo impedir que los comunistas lleguen al poder? Pues hay que resolver el tema social. Pasar del capitalismo salvaje al capitalismo social. Aún en los lugares donde los socialistas y los marxistas y los comunistas nunca fueron poder, su sola presencia como el fantasma, como el cucu que amenaza a estar presente, ayudó y sirvió a que el capitalismo se volviera más social y menos salvaje, al menos en Europa y en Estados Unidos en los años 40, 50, 60 y 70. En cierta medida, el triunfo del neoliberalismo, tan salvaje y aterrador, justamente tiene que ver con que no tuvo su contraparte el capitalismo, porque lo derrotó. El capitalismo derrota al socialismo, derrota a los comunistas, los derrota. Se cae el campo socialista. La gente deja de leer El Capital. Los leninistas venden en los libros viejos sus libros de obras escogidas y de obras completas. El que tiene algo de Gramsci o tiene algo de Althusser lo esconde bajo la cama para no tener mala imagen ante sus nuevos amigos, que ahora prefieren colocar a Hayek o a Bobbio en su biblioteca. Los derrotaron. Pero hasta los años 80 el mundo estaba escindido. Si alguna característica tuvo el siglo XX fue esta decisión, que movió al mundo, movió a la gente. En los países que lograron triunfar, transformó la sociedad. Convirtieron a un país de campesinos pobres, sometidos a una autocracia de siglos, la convirtieron en la potencia más importante del siglo XX, que permitió la derrota del fascismo, donde seguramente nosotros, los cabecitas negras, no teníamos espacio y no hubiéramos tenido lugar donde vivir. Permitió también esta revolución, permitió también un conjunto de transformaciones y de potenciamiento de las luchas anticoloniales que se desarrollaron en Asia y en África. Es decir, la historia tuvo un avance el siglo XX por los comunistas. No por la obra de los comunistas. En algunos países sí, pero en otros para ir en contra de los comunistas, para que los comunistas no prosperen, para que los socialistas no triunfen, para que los radicales no ganen. Entonces había que soltar parte de la ganancia, distribuir parte de la ganancia para temperar la sociedad, para disminuir la conflictividad social. La sociedad del siglo XX no puede ser entendida sin la presencia y el efecto de esta revolución. Oye, Álvaro, pero hubo muchos muertos y perseguidos, es cierto. Y los historiadores están ahí para hacernos recuerdo de las persecuciones y del Gulag y de los campos de concentración, por supuesto. Pero lo interesante es de que, pese a todo ello, la historia avanzó gracias a esta presencia de esta polaridad política, de esta polaridad territorial, de esta polaridad simbólica y de esta polaridad emotiva de la sociedad. El siglo XXI nace sin polaridad. Por eso es un nacimiento de un siglo algo desabrido.
es un siglo todavía algo indecoroso. Porque se habla del siglo XX sobre un vacío, sobre un triunfo absoluto de los poderosos, del modelo de libre mercado, del modelo de la democracia liberal, del modelo de Occidente religioso con la propiedad privada y el dinero como nuevo ídolo, como nueva Biblia, como nuevo Dios irrefutable. Y un momento de pérdida de derechos generalizadas en el planeta, de derrumbe de estructuras organizativas, de retroceso político de las clases subalternas. Y entonces, cuando hablamos de la Revolución Rusa, la pregunta es, ¿podrá volver a haber una revolución de esa dimensión? ¿Será posible una revolución? En la conversación que tuvimos con Pablo en España, yo hice un pequeño resumen de una serie de puntos sobre la revolución, sobre qué es una revolución y si es posible una revolución. Lo resumo brevemente. La Revolución Rusa y las revoluciones que luego se dieron, y salvando las diferencias territoriales, geográficas, históricas, ideológicas, la revolución que hemos vivido aquí entre el año 2001, 2003, 2005, 2008, 2009, siempre son procesos inesperados, contingentes, excepcionales. La revolución es un hecho excepcional, no es un hecho de laboratorio, no es un hecho de conspiraciones. No importa cuántas veces leamos El Capital, ni cuántos círculos leninistas para leer El quehacer hagamos. Las revoluciones estallan sin previo aviso, sin decirnos aquí voy. La revolución siempre es un hecho excepcional en la historia de cualquier país y de cualquier región. Estalla por motivos de lo más inverosímiles, a veces por motivos de lo más inesperados, simples, pedestres. Y nadie puede calcular cuándo va a haber una revolución. El mismo Lenin, en esa genialidad que describe Pablo, un mes antes de febrero del 917 decía, capaz ya no voy a ver en vida una revolución. El mismo Lenin, que había dedicado toda su vida a escribir, a conspirar, a organizar partido, un mes antes de la revolución de febrero, ni se la olía que iba a haber una revolución en febrero. Lenin. Así son las revoluciones. Estallan cuando uno no las espera. No se las puede preparar. No se organiza una revolución. Las revoluciones estallan. Por unos caminos, con unos motivos y unos pretextos que nadie puede predecirlos. No hay una alquimia, ni hay un logaritmo, ni hay una polinómica de la revolución. Esta estalla. Pero cuando estalla, la acción, la reflexión, la táctica, el genio político es el que convierte esa revolución en un proceso que puede direccionarse hacia un lado o que puede direccionarse hacia otro lado. Ahí el ser humano, el individuo, la persona, cuenta. En el estallido no cuenta un individuo solo, ni una organización sola, ni un sindicato solo, ni un partido solo. Ahí cuenta un proceso tectónico de clases sociales y de masas colectivas que hasta el día de hoy la sociología más sofisticada y la ciencia política más sofisticada no puede predecir.
no hay algoritmo de la revolución. Pero cuando estalla, cuando se despliega en las calles, sí, el genio, la voluntad, la táctica, la precisión, la lucha ideológica cuenta, define y marca tendencias, rumbos que pueden conducir la revolución hacia un destino o pueden conducir la revolución hacia otros múltiples destinos. La revolución no es un acto, no es tomamos el Palacio de Invierno en la noche del 7 de octubre del 17. Hace 2 días hemos conmemorado los 100 años, el día martes. En la noche los bolcheviques se toman el Palacio de Invierno. La revolución había estallado antes. La revolución ya venía en marcha desde el mes de febrero del 17. A marzo, abril, a mayo, a junio, a julio, a agosto, a septiembre, a octubre. La revolución ya estaba 8 meses en marcha. A noviembre en el calendario gregoriano, distinto al calendario juliano que se usaba para entonces, pero que en nuestro calendario gregoriano de 365 días con 5 horas y no sé cuántos minutos, cae el día 7 de octubre. 7 de noviembre, perdón. La revolución ya estaba en marcha. Es más, había muchas revoluciones en marcha. Estaban los obreros, estaban los soldados, estaban los campesinos, estaban las clases medias, estaban las mujeres emancipándose. Múltiples revoluciones en marcha. Una revolución en verdad es un conglomerado de revoluciones. La revolución no es un acto de la toma del palacio. Ese es apenas un elemento complementario de un proceso gigantesco cuya característica fundamental es la gente que antes no tenía opción a participar en las decisiones colectivas, hoy la asume de hecho, sin pedirle permiso a nadie, asume de hecho su participación en las decisiones colectivas. Una revolución es un proceso de democratización absoluta. Y entiendo la democratización no solamente como ir a colocar un papel en una urna. Entiendo democratización como la capacidad de la gente de deliberar, de debatir, de definir, de participar en las cosas que le afectan. El salario, el trabajo, la luz, el agua, el transporte, la relación padre-hijo, la relación esposo-esposa, la relación patrón-obrero, la relación campesino-terrateniente, la relación de todas las relaciones que te afectan. Cuando la gente se involucra directamente en la deliberación y definición de esa vida que antes la definía el Estado y que ahora se disuelve en la participación de la gente, estás ante una revolución. Estás ante una revolución. Es el 2003, cuando frente a la voluntad de Sánchez de Lozada de decir vamos a vender gas a Chile y por Chile y para Chile, la gente del Alto y de Guarizata y de Cochabamba y de Siglo XX y de Huanuni y de San Julián dicen no, señor, el gas no lo vas a vender. Yo voy a definir qué se hace con el gas. La gente se vuelve especialista del gas. La gente se vuelve especialista de la Asamblea Constituyente. La gente se vuelve especialista del indianismo y el catarismo. La gente se vuelve especialista de todo. Y asume directamente, sin mediación, el debate y la decisión de su vida. Esa es una revolución. Es decir, democracia. Democracia diaria, democracia continua. ¿Sobre qué temas? Sobre todos los temas. Esa es una revolución. Y ese es un proceso. Estalla, se desborda, se amplía a otros territorios, aborda otros temas, retrocede en unos,
avancen otros, se involucran otros sectores que anteriormente eran apáticos. La gente que cotidianamente aceptaba que otros decidan por él, decide que ahora él tiene que decidir. Y se reúne en una asamblea, se reúne en una plaza, se reúne en una fábrica, se reúne en una comunidad, marcha, regresa, vuelve a marchar, vuelve a reunirse, vuelve a debatir, protesta, vuelve a organizarse. Asume la deliberación y el control de los asuntos colectivos de una sociedad. Y eso es un proceso, no es un acto. Una revolución entonces es un proceso que involucra muchas revoluciones. Hay unas fascinantes descripciones de la Revolución Rusa en los textos de algunos autores que vale la pena leer, de cómo las mujeres se ponen pantalones de varones y botas para protestar y romper la vieja jerarquía y subordinación a la familia, cómo los niños rompen la relación de subordinación en la escuela, cómo los militares, los soldados rompen la relación de jerarquía en las Fuerzas Armadas, cómo los obreros rompen la relación de mando en las fábricas. En fin, todo se vuelve un lugar de deliberación. Múltiples revoluciones en marcha. Pero, como toda revolución, involucra un involucramiento. Como toda revolución significa un involucramiento de la gente en los asuntos colectivos, al interior de la gente se forman grupos, colectividades, tendencias. Los poderosos intentando aplacar esta democracia absoluta. Los de las clases medias gambeteando y culipandeando para que haya cambios, pero no tan radicales. Y los humildes, los que nada tienen que perder, intentando reivindicar lo que no han podido hacer ni han podido tener a lo largo de su vida, de ellos y de sus padres y de sus abuelos. Es decir, ser ahora todopoderosos. Participar, decidir sobre lo que antes decidían especialistas, ahora decidiendo los no especialistas, es decir, el 80, el 90% de la gente. Y entonces se dan luchas de clases. Las mismas clases sociales se van redefiniendo. Las clases sociales que estudia la sociología por ingreso, por oficio, se licúan, se fusionan. En la revolución las clases entran como en una licuadora y se rehacen cada día. Unos frente a otros, unos contra otros, unos ganando a otros en la búsqueda de influencias. Por lo tanto, una revolución es una intensa lucha, una intensa guerra ideológica, política, cultural y simbólica, para definir cuál será el rumbo. ¿Se volverá a aplacar la revolución y las cosas volverán a su cauce? ¿Se lograrán pequeñas conquistas pero que dejen el régimen como estaba con algunas reformas, o se hará las revoluciones más profundas que se pueda? ¿De qué va a depender? De esa lucha, de esta lucha ideológica, de esta lucha de ideas, de esta lucha de conceptos, de esta lucha de palabras, de esta lucha de consignas. Una revolución es una intensa lucha por la hegemonía de la sociedad. Lo que un partido político hace a lo largo de 50 años haciendo cursos, seminarios, militancia, estudios, debates, se comprime en una semana, se comprime en un mes, se comprime en 15 días. Es una lucha otra vez por el alma y por el cerebro de las personas. Es una lucha por los preceptos morales dominantes, por los preceptos lógicos dominantes, por los preceptos instrumentales que tienen las gentes para saber por dónde va a conducirse la revolución. Ahí rescató la palabra, la frase brillante, hermosa de Pablo, de el genio bolchevique. El genio bolchevique es eso. Es una voluntad de poder, usando el concepto nietzscheano, digámoslo así, pero es más que una voluntad de poder. Es esta capacidad para incidir cada día sobre cada tema
cada hora, en cada momento, un nuevo giro que permita que una idea se irradie, que una consigna se amplíe, que una coalición se articule y se engrose con otras coaliciones. Los bolcheviques partieron siendo minoría en el Soviet, eran el 5% de los delegados del Soviet. Eran una minoría insignificante, a pesar de tener 20 años o 25 años de preparación de células clandestinas. Eran una minoría. La mayoría eran los socialistas revolucionarios, los llamados eseristas, que era un partido campesino de izquierda. Pero cuando llega octubre, los bolcheviques son la mayoría. En octubre los bolcheviques se vuelven mayoría en los soviets, en el soviet de Petrogrado, en el soviet de Moscú, en los soviets de las ciudades intermedias, y comienzan a tener influencia en los soviets rurales. Se vuelven mayoría en los soviets de obreros, de soldados que vienen del frente. ¿Cómo se convierten de minoría a mayoría? Ese es el genio bolchevique, recuperando la palabra de Pablo. ¿Cómo se convierte una minoría en mayoría? Porque los bolcheviques toman el poder cuando son mayoría, cuando tienen ya el control de todos los soviets, cuando sus consignas las debaten los soldados en el frente, cuando sus propuestas, 3 ideas, 3 palabras concretas y precisas, son las que la maneja el ama de casa, la maneja el estudiante, la maneja el obrero, la maneja el transportista, la maneja el mesero de un restaurante. Cuando logran eso, son mayoría. No son mayoría electoral, son mayoría política. El arte de convertir una línea política en línea hegemónica, el arte de conquistar el alma, el corazón y los preceptos morales, instrumentales y lógicos de las personas, es el arte del bolchevique. El tren de Finlandia, las tesis de abril, el intento de insurrección de junio, la huida, las persecuciones, el regreso, la presencia de Trotsky en el Soviet de Petrogrado, etcétera, todo es una maquinaria de hegemonía. La revolución no es un hecho insurreccional. La insurrección será un momento, un colorario de una victoria ideológica, política y cultural de los comunistas, de los bolcheviques, en la mayoría de las organizaciones movilizadas de la población rusa. Y la capacidad de establecer alianzas donde no son mayoría. ¿Dónde no eran mayoría? En el campesinado. No eran mayoría. Sus consignas comenzaban a tener presencia, pero seguían siendo sin minoría. ¿Qué hace Lenin? Se alía con los socialistas revolucionarios, que sí tenían mayoría entre los campesinos, y articula la recuperación de su programa y el planteamiento que era transversal: tierra para los campesinos que habían sido expropiados siglos atrás por los grandes terratenientes. Paz. ¿Quiénes morían en la guerra? Campesinos, soldados. ¿Quiénes son los que van a la guerra? Los campesinos y los obreros. Paz, para que los campesinos regresen a sus tierras, para que no se mueran los jóvenes, para defender a unas familias que se estaban disputando territorios en el mundo entero. Esta genialidad política, de en medio de un caos creador que es una revolución, de múltiples revoluciones en marcha, establecer un conjunto de lineamientos, de propuestas y de formas organizativas que van articulando mayoría política. Mayoría política. El arte de tejer, diríamos aquí en Bolivia. ¿Por qué Evo y no fue Felipe? Por el arte de quien supo tejer mejor las alianzas. ¿Quién sabe tejer mejor las alianzas? No es un tema de radicalismo solo, es radicalismo, precisión,
habilidad organizativa y entender el espíritu de la época, el alma de la época. Es un espíritu que va cambiando, porque el estado de ánimo cambia de una semana a otra, cambia de un día a otro. Y un bolchevique tiene que saberse mover en esos vericuetos del estado de ánimo colectivo para saber tejer la alianza y la mayoría cultural ideológica. Y por último, la toma del Palacio de Invierno es simplemente un colorario, es simplemente el cherry de la torta, la frutilla de la torta. Contingente. Es más, Lenin pensaba que se podía hacer la revolución sin necesidad del uso de la violencia. Pero siempre tenía su plan B. Por si me falla esto, pues tengo mi plan B. Y el plan B funcionó al final. Lucha cultural, voluntad política y capacidad de acción inmediata. Lucha cultural, capacidad de acción. Hegemonía, fuerza. Hegemonía, fuerza. Hegemonía, fuerza. Seduce, derrota. Seduce, derrota. Seduce, derrota. Es un arte. No hay una regla para eso. Pues la revolución bolchevique es un excelente laboratorio para ver cómo se combina la capacidad de seducir, de convencer, de articular con la capacidad de derrotar. Hay que derrotar al adversario, por supuesto, pero primero hay que convencer a la mayoría. Y una vez derrotado al adversario, tienes que volver a convencer nuevamente a la mayoría. Yo resumía eso, Gramsci, Lenin, Gramsci, Lenin. El bolchevismo es una mezcla de gramscismo y de leninismo, o de jacobinismo, si ustedes quieren. Estudiar ese proceso en vivo es una cosa fascinante. No hay mejor lección para un político que ver una revolución en vivo, de cómo se combina la idea, la acción, la voluntad de poder, la fuerza, otra vez el convencimiento, otra vez la capacidad de seducir, otra vez la fuerza. Y entramos a lo que nos plantea Pablo, el Estado. La revolución es una paradoja estatal. Toda revolución, en cierta medida, desmonta el Estado. Desmonta el poder de un grupo que antes tomaba las decisiones. Democratiza las decisiones. Pero a la vez, la revolución no ha de poder continuar ni consolidarse si no establece otra vez mecanismos de centralización. El gran debate con el anarquismo, antes en el siglo XIX-XX, hoy con el hollywoodismo, diríamos, recordando al profesor Holloway, que es el que reflexionó, cambiar el mundo sin tomar el poder, que es un debate que lo han planteado otra vez. Es el mismo debate de hace 100 años y va a ser recurrente los siguientes 100 años. La revolución, en cierta medida, disuelve el Estado, parcialmente. Sigue habiendo ejércitos, sí, pero ya no hay la jerarquía. Sigue habiendo fábricas, sí, pero ya no hay los mandos ni las relaciones jerárquicas y totalitarias entre el patrón y el trabajador. Pero si la revolución ha de continuar, necesita otra vez centralizar. ¿Por qué? Porque están los enemigos asediando. ¿Cómo enfrentas a 7 ejércitos? Los rusos fueron invadidos por 7 ejércitos. Tuvieron su guerra mundial en pequeñito. Les invadieron. Le invadió Alemania, le invadió Estados Unidos, le invadió Inglaterra, le invadió otros países de alrededor. ¿Cómo enfrentas? ¿Cómo enfrentas una estructura centralizada de ejércitos con mando? Otra vez, dejando libre a una comuna por acá, otra comuna por allá. ¿Enfrentas sin jerarquía de mando?
Eso se intentó y fue un fracaso total. Y ahí es que se nombra como comisario del pueblo a Trotsky, comisario de defensa. Y Trotsky se sube a su tren y lo que hace es estructurar una nueva jerarquía del ejército, que es una nueva jerarquía del Estado. Es heroica la descripción de Trotsky recorriendo con su tren, venciendo a los ejércitos blancos. ¿Qué pasa con las fábricas? Se tomaron los trabajadores. No hay dinero. Democracia total. Pero si esa democracia no tiene un nivel de centralización, no hay repuestos para esa fábrica. Si no hay repuestos, no hay salario para esa fábrica. Si no hay salario para esa fábrica, se comienzan a vender los repuestos de las fábricas. Al final, la fábrica queda desmantelada. Un grupo por sí mismo, aislado, en su autonomía, rodeado de estructuras centralizadas, se vuelve inerme y no puede enfrentarlo. Entonces, ¿qué? Hay que reconstruir un sistema de jerarquía en el ejército. Hay que reconstruir un sistema de organización y de articulación en las fábricas. Hay que establecer un sistema de articulación entre campo y ciudad. Es decir, se vuelve a construir una estructura centralizada, es decir, un Estado. Ah, pero es otro Estado, de acuerdo, pero igual es Estado. Hubiera sido una belleza que no se hubiera reconstruido el Estado. Pero era claro que eso no hubiera durado los 3 meses que duró la Comuna de París. Aún la Comuna de París, para defenderse, tuvo que establecer un mínimo de centralización para defenderse frente a la invasión y a la presencia del ejército prusiano en las puertas de París. Esta es una paradoja de toda revolución, hace 100 años, hoy y de aquí a siguientes 100 años, que toda revolución marca una necesidad de democratización absoluta de las decisiones políticas, por lo tanto, de dilución del Estado y de centralización política, de construcción de Estado. Y si no tiene esa dualidad, no es revolución. No es revolución. En verdad, llamaríamos revolución a esa dualidad. Estado, no Estado. Estado, no Estado. Estado, no Estado. Lo reflexiona Lenin en su texto El Estado y la Revolución, cuando coloca, es un semiestado, le dice. La palabra semiestado me gusta. Es no Estado porque tiene que democratizar permanente la toma de decisiones, pero es Estado porque tiene que combatir a tus opositores y tiene que enfrentar un contexto internacional adverso, que sin centralización sencillamente te arrasa. Porque tú puedes tener la voluntad de decretar el comunismo, de abolir el dinero, de decretar comunas por todas partes. ¿Y qué haces cuando tienes que comprar el repuesto para el micrófono? ¿Y qué haces cuando tienes que defender un pedazo de territorio que quiere ser apropiado por otro país que ha visto un momento de debilidad para ir a quitarte tu petróleo, tu litio, o tu gas, o tu mineral? ¿Qué es lo que le estaba pasando a Rusia? ¿Qué haces? La revolución es eso, es esa contradicción entre democratizar y centralizar, centralizar y democratizar. Si solamente democratizas, te aplastan. Si solamente centralizas, ya no eres una revolución. Entonces tienes que convivir con los dos, democratizando, centralizando, democratizando, centralizando. Es una dialéctica infinita. Pablo plantea esta paradoja. ¿Qué hace un revolucionario cuando se enfrenta? Un revolucionario ha de buscar la democracia absoluta. El país donde todos decidamos sobre todo, donde todos participemos en todo. Pero tiene que enfrentarse con la realidad bruta, terrible, de que tienes que garantizar el abastecimiento de combustible,
tienes que garantizar la educación, tienes que garantizar que los salarios funcionen, tienes que garantizar que el sistema de transporte se mantenga, tienes que garantizar que tus fronteras se mantengan estables. Y entonces tienes que entrar a las técnicas de Estado. Las técnicas de Estado. Si te dejas absorber por las técnicas de Estado, construiste un Estado, pero ya no eres revolucionario. Pero si solamente te dedicas a democratizar, serás un testimonio lindo en la historia, pero arrasado por tus opositores que sí saben usar la centralización, que sí saben usar el poder y que sí tienen apoyos internacionales para barrerte del mapa y de la historia. Entonces, un revolucionario vive esa paradoja, la realidad práctica de la necesidad de centralizar cosas y la obligatoriedad moral y política de esforzarte por descentralizar lo que puedas cuando se pueda, porque si no, el espíritu de la revolución se muere. ¿Hasta cuándo? Pablo ha recuperado esa hermosa frase de Gramsci, para mí equivocada, pero hermosa para su contexto de la revolución contra el capital. Claro, quienes, no era el capital, quienes leían el Capital decían que la revolución tenía que darse en un país avanzado, desarrollado, como Alemania o como Francia o como Inglaterra, que era en ese momento el núcleo del capitalismo, aunque en decadencia ya, y estaba emergiendo a Estados Unidos. Y la revolución se da en Rusia, en el extremo, en el borde de Europa, donde no se la esperaba, donde la clase obrera era minoritaria, donde la cultura política democrática era mínima por el autoritarismo del zarismo. Y se da ahí. ¿Qué hace un revolucionario cuando la revolución se da donde no la esperas? ¿Te vas a tu casa? Dices, no, esa revolución no puede darse, me voy a mi casa a la espera de que sí se dé en Estados Unidos o Inglaterra, porque ahí es el centro del mundo. ¿Qué hace un revolucionario? ¿Huye de su responsabilidad histórica o se sumerge, se mete a la piscina? Eso es el leninismo. El leninismo es asumir la historia como viene, no especular sobre la historia como debiera ser. Eso se lo dejamos al profesor universitario, que se le paga para que haga esas especulaciones. Y que va a quedar para que lo lean de aquí a 100 años. En la vida práctica, ¿qué hace un revolucionario? Tiene que sumergirse. Toda su lectura y su experiencia y su ánimo tiene que volcarse a la realidad. Si no, no es un ser vivo. Si no, no es un revolucionario. Es un diletante, mediocre encima. Con el riesgo del fracaso, ¿sí? Sí, el riesgo del fracaso. Porque la teoría te dice que el capitalismo tiene sus centros, que las periferias son más frágiles, pero también son menos importantes, y que el cuerpo capitalista tiene la capacidad de compensar las debilidades en las extremidades con la fortaleza de su corazón y de su núcleo, para volver a retomar el control en las extremidades. Esa reflexión la hizo Marx el 48. Esta idea del eslabón más débil leninista en verdad es marxista, cuando reflexiona sobre la posibilidad de la revolución en las extremidades del cuerpo capitalista. Es más fácil, dice, pero a la vez, dice Marx, así como es más fácil que estalle la revolución en la extremidad, es más fácil también que el capitalismo en su núcleo duro tenga la capacidad de reconstituir y de volver a absorber esa extremidad rebelde, esa extremidad insolente. La teoría te dice entonces que una revolución ha de triunfar si se da en los países más desarrollados, los que tienen la tecnología, los que controlan el internet, los que tienen los sistemas de investigación, los que tienen los centros financieros. Una revolución ahí es una revolución total que abarca al mundo entero. Pero las revoluciones no se han dado nunca ahí. Las revoluciones que han estallado se han dado en las extremidades. Ojalá que se dé en el corazón. Y hay que luchar para que se dé en el corazón. Pero ¿y si no se da? ¿Das la espalda a la historia?
Ese es el dilema leninista. Ellos sabían que estaban condenados al fracaso. Solos, aislados, un país pobre, marginal como Rusia, por muy grande que sea, estaba condenado al fracaso. Porque no era el núcleo del capitalismo. Es más, la mayor parte de la gente estaba en el precapitalismo. El capitalismo eran pequeñas ciudades, no, grandes ciudades, pero minoritarias, demográfica y territorialmente. Cuando los bolcheviques, Trotsky, Lenin, se lanzan, Lunacharsky, Kollontai, se lanzan a la revolución, eran gente muy culta, habían leído El Capital, sabían de las teorías del imperialismo y sabían que ahí una revolución estaba condenada al fracaso. Y se lanzan, se meten. En la perspectiva de una apuesta histórica, de que estallando ahí la revolución en un año, en 6 meses, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 10, la revolución puede expandirse a otras partes del continente. Y es con esa esperanza que un revolucionario de un país atrasado, marginal, se lanza, participa y se involucra en una revolución que estalla. Yo le califiqué eso, una revolución es una búsqueda de tiempo. Una búsqueda de tiempo para que otros países hermanos, el de al lado, el del frente, se involucre, se vea convocado. Solo estoy condenado al fracaso. ¿Cuándo será mi fracaso? Ojalá que no muy pronto. En 1 año, en 3, en 5, en 10, en 15, pero voy a fracasar. Esa es también la paradoja de la enseñanza de la Revolución Rusa. Por lo general, las revoluciones están condenadas al fracaso, si no estallan en el corazón capitalista, si no se vuelven planetarias. Y entonces la esperanza en la que se juega un revolucionario en un país alejado, marginal, en las extremidades, en el eslabón más débil, es la esperanza de su irradiación. Y para eso necesito tiempo. Una revolución tiene que expandir y ganar tiempo. En su radicalidad, ganar tiempo a la espera de que otras revoluciones estallen en otras partes. Tiempo, la desesperación por el tiempo, la desesperación para que en el país de al lado surja algo, la desesperación para que en España pase algo, la desesperación para que en Italia pase algo, la desesperación para que en Francia o en Grecia o en Inglaterra pase algo, porque estoy solo, estoy condenado al fracaso. Lo único que hago es postergar el fracaso, 1 año, 5, 10, 15 años, 20, a la espera de que sucedan otras cosas en el mundo. Pero así avanza la historia. Si no hubiera habido esa apuesta al futuro, el mundo hubiera sido muy distinto el siglo XX. No hubiéramos tenido el Estado social, no hubiéramos tenido el Estado de bienestar, no hubiéramos tenido los estados nacional populares en América Latina, que en el fondo fueron las estrategias de contrainsurgencia comunista. La historia tuvo que avanzar así. ¿Qué va a pasar a futuro? Lo interesante es de que se derrumba el bloque soviético, se derrumba la idea de revolución. Pocos hablan de revolución. Es más, en los años 80 y 90 los que hablaban de revolución se pasan al campo neoliberal, se vuelven escritores de Sánchez de Lozada aquí en Bolivia, se convierten en promotores de pactos sociales. Los que leían El Capital luego están leyendo a Huntington y a Dahl enseñando sus clases. Pero la utopía liberal también se ha derrumbado. Eso es lo hermoso de esta época. La utopía liberal, el fin de la historia de Fukuyama, Estado de Derecho, democracia liberal, globalización, como el destino último de la humanidad, se ha derrumbado. Se sale Inglaterra de la Unión Europea. Aparece un partido político revolucionario de izquierda en España.
Aparece un líder en Inglaterra que habla de nacionalizar, Corbyn. Por el lado de la derecha aparece Trump, que en vez de hablar de globalización va a colocar un muro contra los latinoamericanos, que en vez de universalización del capital está hablando de proteger y primero América Latina y que el mundo se muera. La utopía neoliberal del fin de la historia también se derrumbó, solo que no la hemos celebrado como se debería celebrar. Todavía algunos autores siguen hablando de la globalización y la globalización. Se cayó el muro de Berlín y se cayó una ilusión de siglo, ¿cierto? Pero también se cayó la globalización como ilusión triunfante. Y entonces ahora el mundo no tiene destino. ¿Cuál es el destino del mundo? ¿El proteccionismo de Trump? ¿La globalización de Xi Jinping, comunista? ¿Cuál es el destino del mundo? Los comunistas son ahora los globalizadores, los capitalistas son ahora los proteccionistas. Se han invertido los papeles. El mundo está de cabeza. Es un momento de incertidumbre estratégica. Y cuando se abren esos momentos de incertidumbre estratégica, el profesor Wallerstein le llama, creo, caos sistémico le llama. Es el momento en que se abren las posibilidades que dependen de nosotros, especialmente de la nueva generación de jóvenes. Recordar la Revolución Rusa es alumbrar el futuro, no es un hecho de melancolía, no es un hecho de exquisitez histórica, es un hecho de cómo imagino el mundo. Para sacar la lección de Rusia y para no repetir los errores de Rusia. Pero está claro que el mundo necesita revoluciones, si no el mundo no avanza. Si algo pone en movimiento el mundo son las revoluciones, es decir, la democracia. No la democracia del voto, la democracia de la asamblea, de la calle, de la deliberación. La democracia en la que los que no somos especialistas de nada nos convertimos en los especialistas de todo. El mundo necesita nuevamente esa democracia. El mundo necesita nuevamente esa esperanza, esa ilusión colectiva para poder andar. Sin ilusión el mundo no avanza. Pero además, la propia fisiología del cerebro es predictivo. Siempre está funcionando hacia futuro. Nuestra fisiología, nuestra biología cerebral funciona como predicción. Y hoy le hemos quitado al mundo la predicción de un futuro. El que tenemos está en problemas. El que queríamos fracasó el siglo pasado. Y entonces estamos haciendo un acto de contranaturaleza cerebral al no tener ilusión, al no tener esperanza, al no tener predictividad del futuro de la humanidad. Es un hecho anticerebral. Entonces el mundo requiere otra vez pensar en las revoluciones. Otra vez pensar en algo distinto. Imaginar qué nombre tendrá. No nos peleemos. El profesor Badiou ha hablado de la hipótesis comunista, porque hay cierto resquemor en la izquierda europea de hablar del comunismo. Está bien, socialismo, comunitarismo, lo que quieran. Es decir, algo distinto, donde la gente tome decisiones, donde la gente de a pie, de la calle, tome las decisiones que antes la tomaban los especialistas. Es decir, el mundo demanda pensar otra vez en la revolución del siglo XXI. Si no, no va a haber mundo, si no, no va a haber progreso, no va a haber movimiento de la sociedad. Y va a ser un caos absoluto donde los que van a perder siempre son los más débiles. Entonces, imaginar la revolución del siglo XXI es pensar la revolución rusa. ¿Por qué estamos hablando de ella? Por eso. Porque estamos obligados como seres humanos a imaginar un nuevo destino. La revolución rusa marcó y falló. Muy bien, hagamos algo
para que la nueva revolución que vaya a surgir en cualquier parte del continente y del mundo no cometa los errores que cometieron ellos, pero que aprenda de las virtudes que ellos nos dejaron. Porque hay un conjunto de virtudes y de enseñanzas y de tácticas y de estrategias fascinantes, insuperables. Pero a la vez, nuestra lectura tiene que ser crítica, porque esa revolución fracasó. Entonces, estudiar por qué fracasó, cómo hacemos para no fracasar, y cómo hacemos para que lo que venga a surgir a futuro sí pueda llevar a la humanidad a un mejor destino. Muchas gracias. Dos comentarios. Uno que tiene que ver con la apelación a los jóvenes. Los jóvenes siempre han sido la gasolina de los procesos de transformación. Los jóvenes son imprescindibles para que las cosas cambien. Y en un mundo como el actual, hay algo que ha adquirido una centralidad enorme, y es el conocimiento. Nunca ha habido en la historia de la humanidad tantas oportunidades como ahora para tener información y para acumular saberes. Es verdad que tampoco nunca en la historia de la humanidad ha existido tanta basura. O sea, de alguna manera la inteligencia se ha convertido en nuestro tiempo en la capacidad de separar el conocimiento valioso de la basura. Y si algo enseña la Revolución Rusa es la importancia de la política para cambiar las cosas. La política es una profesión enormemente denostada, o una actividad enormemente denostada, precisamente porque siempre ha estado en manos de profesionales que trabajan para que nada cambie. La propia profesionalización de la política, a través de las propias dinámicas centralizadoras, y entendemos, como decía Álvaro, la dinámica contradictoria del Estado como una relación entre democratizar y centralizar. La propia especialización de la política respondería a esa dinámica de centralización y de no democratización. Pero es fundamental para los que defendemos que la transformación solo es posible si la política se generaliza, si la democracia es un movimiento histórico que lo que hace es repartir el poder. Demos y kratos, el poder en manos del pueblo. La democracia no puede ser solamente un procedimiento de selección entre élites. La democracia es básicamente un procedimiento de expropiación, de socialización del poder, de hacer que el poder que está en pocas manos se convierta en un poder que está en las manos de los más. Eso es lo que significan las revoluciones. Pero esto solamente es posible a través del dominio de la esgrima. Y el dominio de la esgrima es ese conjunto de técnicas de combate que llamamos política. No mitifiquemos nunca, este es uno de los problemas de las revoluciones, el acto insurreccional. Como decía Álvaro, la insurrección es un momento residual en el proceso revolucionario. Y uno de los problemas que tiene el momento violento es que en el 95% de los casos suele ser el momento preferido y el momento en el que le gusta definir la relación a la minoría de poderosos. Por eso es tan importante entender que esa ciencia política de los de abajo leninista es una obligación de ser más listos, más fuertes, más inteligentes que el adversario, precisamente porque se cuenta con menos instrumentos. Y esa es una de las grandes lecciones de la Revolución de Octubre. Quizá no sea una revolución solo contra el capital, sea una revolución contra todo. Una revolución contra 7 ejércitos, una revolución contra el hambre,
una revolución contra toda la presión internacional, una revolución contra la propia falta de cuadros de Estado para llevarla a cabo. Por eso, no perder nunca de vista la importancia de dominar todas las técnicas y todos los conocimientos. Y esto, y con esto acabo esta reflexión, tiene que ver con una de las contradicciones fundamentales. Lo decía Álvaro. Marx había calculado sensatamente que las revoluciones se tenían que producir en el centro, que se tenían que producir en el núcleo, que se tenían que producir en las áreas del sistema mundo más desarrolladas tecnológicamente, industrialmente y culturalmente. Y en la práctica, y esto fue algo con lo que se encontraron los teóricos de la dependencia, en la práctica lo que vimos es que era en las áreas periféricas o semiperiféricas, en las extremidades, donde se podían producir las revoluciones. Y de nuevo volvemos a la condición de posibilidad y al límite de la política y de la revolución, que es el Estado. ¿Por qué la revolución es casi imposible en Estados Unidos, en Alemania o en Inglaterra? Por el Estado. Por el Estado como leviatán insuperable que es capaz de organizar el poder de manera que puede controlar de manera eficaz su propia supervivencia. Puede incluso, a través de mecanismos de dominación con respecto a la periferia, repartir mejor, puede redistribuir, puede construir sociedades viables. Y entonces todavía el desafío es más difícil, porque el desafío es, desde estados enormemente débiles, plantear el desafío a quien es mucho más fuerte. La empresa hercúrea de la Revolución Rusa es, a través de mecanismos de Estado que no se habían probado nunca, lograr la industrialización de un país. El éxito fundamental de la Unión Soviética, cuando se mide en su capacidad de combate en la Segunda Guerra Mundial, como fuerza política, como Estado que derrota en la práctica al nazismo, tiene que ver con su desarrollo industrial. Las guerras son procesos industriales, demuestra la capacidad de un Estado para industrializarse y, por lo tanto, ganar una guerra a un Estado aparentemente superior en términos tecnológicos. Y, de hecho, la clave de la derrota de la Unión Soviética también es una derrota industrial, aunque también es una derrota ideológica y una derrota cultural. Ahí lo que yo os insistiría es en olvidar los símbolos viejos y las viejas liturgias. La esencia de lo que significa una revolución está en otros elementos y tiene que ver con el conocimiento. La clave para entender a Lenin, a Trotsky, a Bukharin, a Zinoviev, a Kamenev, a Kollontai, a todos ellos y ellas, es que nunca dejaron de estudiar. Estudiaron 10 veces más que sus adversarios, porque hay que ser 10 veces más listo que tu adversario cuando eres 10 veces más débil que tu adversario. Y eso tiene que ser siempre, digamos, algo que se asuma como las reglas del juego. Nosotros tenemos que ganar el partido de fútbol jugando con una mano atada a la espalda y teniendo que superar por más de 10 goles al adversario, porque si no, no hay transformación posible. Esa es una lección también de la Revolución Rusa y el elemento subjetivo de sus dirigentes, que son verdaderos y verdaderas fueras de serie. Y de nuevo, toda esa inteligencia, toda esa capacidad de utilizar la política para cambiar las cosas, tiene la necesidad de expresarse en el dispositivo de la política, que es un dispositivo contradictorio, que es el dispositivo del Estado. Álvaro explicaba muy bien esa relación contradictoria de lo que implica una práctica revolucionaria en el uso del Estado, que está permanentemente sometido a la contingencia, que no tiene reglas precisas, que no tiene manuales precisos y que es una actividad dialéctica y contradictoria. Y es del mismo modo que es imposible prever científicamente una revolución, del mismo modo que es imposible provocar científicamente una revolución, es también imposible dirigir
una revolución y convertirla en avances democráticos sin estudio y sin el esfuerzo teórico fundamental para comprender dónde vivimos. Y ahí la Revolución de Octubre sigue siendo una caja de herramientas determinante y fundamental. Oigan, muchas gracias. Muchas gracias. El conversatorio que se ha tenido hoy aquí en el Banco Central de Bolivia, donde el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro